Hola, estamos aquí para resolver el problema número 11 de la unidad 3. En este caso se trata de un inversor monofásico que alimenta una carga resistiva RL. Por lo tanto, en el esquema que estamos utilizando, esta tensión valdría 0 voltios. Se desea alimentar dicha carga con 230 voltios eficaces. Recordamos que este circuito lo que convierte es una tensión continua en una tensión alterna, ¿no? Entonces, lo que se desea, perdón, es que esta tensión sea de 230 voltios eficaces de alterna a partir de una fuente de tensión continua. No sabemos la tensión y habrá que en este caso, en primer lugar, determinarla. El inversor que se utiliza es un inversor de tensión monofásico que trabaja con control de pulso único. Recordamos que la tensión de salida aquí de este circuito pues era una onda cuadrada. Aquí tenemos su periodo, y al ser un inversor de pulso único quiere decir que en el semiciclo positivo solamente hay un pulso y en el negativo también solamente hay un pulso. Para esta forma de onda de la tensión de salida, esto sería VL, pues tenemos que este es su desarrollo en serie de Fourier, ¿no?, que nos hace falta para el apartado B, puesto que en el apartado B nos pide el cálculo de la distorsión armónica total de la tensión en la carga. En este caso se nos indica que solamente calculemos la distorsión armónica hasta el orden 12. Bueno, vamos a agregar una nueva página para comenzar a resolver el problema. En el primer apartado se nos solicita cuál debe ser la fuente de tensión continua, el valor de la fuente de tensión continua para conseguir una tensión en la carga de 230 voltios eficaces. Para ello tenemos que acudir al desarrollo en serie de Fourier. Vamos a traérnoslo a esta hoja. Y en el desarrollo en serie de Fourier nosotros evidentemente nos centramos siempre en la componente fundamental del mismo. Por lo tanto, VL, la componente fundamental, pues sería para n igual a 1, pues tendríamos que sería 4 Vs partido por pi seno de omega t. Esta sería la componente fundamental, la primera onda de todo el desarrollo en serie de Fourier, que se corresponde, tiene la misma frecuencia que la onda cuadrada. Entonces, en esta expresión, que con carácter genérico sería una V L máximo seno de omega t, tenemos que la tensión máxima de salida, que será pues la eficaz por raíz 2, hacer una señal sinusoidal, pues tiene que ser igual a 4Vs partido por pi. Como sabemos el valor de tensión VL eficaz que se nos solicita, pues solamente tenemos que despejar y nos resulta pues 230 raíz de 2 por pi dividido por 4. 255,5 voltios sería el valor de tensión continua que necesitamos en la entrada para conseguir que la tensión eficaz en la salida de la componente fundamental sea de 230 voltios. Bien, el siguiente apartado nos piden el cálculo de la distorsión armónica total. Vamos a agregar una nueva página, nos volvemos a traer el desarrollo en serie de Fourier de la onda cuadrada de tensión y nos piden en el apartado B la distorsión armónica total para la tensión. Entonces tendremos que usar la expresión que conocemos, donde en el denominador colocamos el valor de la tensión de la componente fundamental y en el numerador colocamos el sumatorio desde el primer armónico hasta infinito de todas las componentes armónicas al cuadrado y la raíz cuadrada de toda la suma. Nos dicen que hagamos el cálculo hasta n igual n igual a 12. Bien, si observamos, en primer lugar vemos que el desarrollo en serie de Fourier solamente presenta componentes armónicas impares. Entonces el proceso pues podría ser el ir calculando uno tras otro
los valores máximos de cada una de las componentes usando esta expresión de aquí, que es el término que acompaña al seno. Eso sería el valor máximo de cada componente. Y ponerlas arriba. Bueno, pues entonces iríamos calculándolo uno a uno, ¿no? El valor máximo de la componente fundamental sería, pues, tiene que ser 4 por... bueno, lo podemos hacer de dos formas. O bien conociendo VS, o bien como sabemos que el valor máximo de V1, que es 4VS partido por pi, y este ha de ser 230 voltios raíz de 2, como hemos forzado nosotros en el primer apartado, ¿no? El valor máximo del armónico de orden 2 no existe. Pasamos al armónico de orden 3. Observamos que esto sería de esta forma. Entonces podemos coger la tensión continua que hemos calculado, ponerla aquí y calcularlo, o bien, si uno observa, esto es el valor máximo inmediatamente calculado, inmediatamente anterior, pues no, pues entonces esto sería pues 325 partido, 3 partido por 3, es decir, resulta 108,4 voltios, ¿no? La componente máxima del siguiente armónico que existe, que es el quinto, pues sería 4VS partido de 5 por pi. Bueno, pues en este caso, repito, pues saldría el valor máximo, un quinto del valor máximo de la componente 1. Calculamos el valor máximo de la componente 7, que siguiendo la misma regla de 3 que ya estamos, bueno, la misma regla que hemos descubierto, pues sería el valor de la componente 1 partido por 7, la componente máxima, perdón, del 9 sería pues la del 1 partido por 9, la componente máxima del armónico 11 sería la del 1 partido por 11, y ya hemos llegado, dado que los componentes armónicas pares no existen, ya hemos llegado al límite que se nos ha pedido de truncamiento de la distorsión armónica total. Entonces la distorsión armónica total hasta orden 12 sería pues la raíz cuadrada del cuadrado de todos los valores máximos de las componentes que hemos ido calculando, 108,4 al cuadrado, más 65,06 al cuadrado, más 46,47 al cuadrado, más 36,14 al cuadrado, más 29,57 al cuadrado. Esto sería el numerador, y el denominador resultaría pues 325,3. Esto nos da un resultado de 40, bueno, como nos lo piden en tanto por cien, que no lo he indicado aquí en la expresión, habría que multiplicarlo todo por 100, y nos resulta un valor del 43,8% de distorsión armónica total. Y con esto pues queda resuelto este problema número 11.